Hola, soy María Cristal y es muy probable que si estás aquí es porque estás pensando crear tu negocio digital o tal vez ya tú eres un emprendedor digital, principiante o avanzado. Ahora bien, ¿qué es un negocio digital? Es un negocio que utiliza el Internet para atraer a los clientes, para entregar su producto, para entregar su servicio, para dar seguimiento a las ventas, a los clientes y completar toda su operación. Toda comercialización y entrega se hace a través de canales digitales. Un negocio digital también es una herramienta potente con la que tú puedes compartir tu conocimiento, tu experiencia, tu talento con el mercado, con tu nicho, con tu público, con tu audiencia, para ser feliz, abundante, pero sobre todo para vivir de lo que a ti más te apasiona. ¿Por qué vale la pena que tú crees un negocio digital? Porque vas a poder aportar valor desde tu experiencia de vida, vas a poder crear infoproductos, cursos, servicios que la gente necesite, pero que te ayude también a posicionarte a ti como experto en tu nicho de mercado. Vas a poder ofrecer cursos, coaching, consultorías, mentorías, talleres, conferencias, libros, todo basado en tu experiencia de vida. Y vas a poder vender en piloto automático todos los días, en caso de que obviamente estratégicamente lo ejecutes, a miles de compradores en el mundo. Tú puedes, con un negocio digital, ayudar a tus clientes a crecer, a autorrealizarse, y también tú puedes vivir de lo que a ti más te apasiona. ¿Qué puedes vender con un negocio digital? Puedes vender ebooks, plantillas gratuitas o de pago, puedes vender cursos grabados con pantalla o con presentación, puedes subirlos a Vimeo, a YouTube o a una plataforma completamente privada. Puedes hacer webinars en vivo, también grabado, puedes hacer mentorías grupales o individuales, un club, una membresía, un mastermind, pero es muy importante saber que tienes que tener el conocimiento, la sustancia y la experiencia en tu área o nicho para sostener un negocio digital. Y déjame decirte algo. A veces a mí me sorprende la cantidad de personas que todavía tratan de crear un negocio digital de la manera más difícil. Imagínate 5, 8, 10, 15 herramientas distintas unidas como el monstruo de Frankenstein. Yo estuve ahí una vez queriendo conectar muchísimos plugins en WordPress, tratando de entender muchas herramientas distintas, combinándolas, integrándolas, y muchas veces no me funcionaba. Con todos los chats de soporte abiertos, haciendo preguntas, inicios de sesión en plataformas distintas, y ni hablar de las facturas digitales cada mes. Y de repente, ese negocio digital que uno crea para vivir en completa libertad termina por frustrarnos como emprendedores. Hay muchos emprendimientos que siguen funcionando de esta manera, y yo solía hacerlo así también, exactamente de esa manera, integrando muchas herramientas, hasta que encontré Kajabi. En plena pandemia del 2020, empecé con Kajabi a automatizar mi negocio, Farazo Academy, con embudos, páginas de ventas, cursos online, email marketing, la página web, el CRM, todo en un solo sitio, en una sola plataforma, mi ecosistema digital, donde todo lo que necesito para escalar mi negocio convive en armonía. Y hasta el momento, hasta la fecha, no he tenido averías tecnológicas ni integraciones complicadas. Desde ese entonces no vuelvo atrás. Y por eso estoy aquí para recomendarte Kajabi. Ahora bien, ¿qué es Kajabi? Kajabi es una herramienta ideal para que tú puedas desarrollar tu negocio digital. Sea como emprendedor principiante, sea como emprendedor avanzado, estoy segura que es la mejor solución para tú emprender un negocio basado en tu conocimiento. Una plataforma todo en uno que puede servir para ti si eres entrenador, si eres consultor, si eres un experto, un educador online, una persona que ayuda a otros a transformarse, ya sea por tu conocimiento, por tu experiencia, conferencista, profesor, psicólogo, terapeuta, nutricionista, entrenador, maestro de meditación, de yoga, de baile, de arte, de cocina, música, jardinería, hasta manualidades. Si tú eres un experto, Kajabi es para ti. No solo te permite crear tu curso en línea o servicio en línea, también tú puedes crear sitios de membresía, tú puedes crear tu página web, tú puedes alojar tus videos, tus audios, tu podcast, hacer email marketing, tu carrito de pago, tu checkout page, recibir pagos, crear embudos completamente automatizados y todas las automatizaciones que tu negocio necesita para seguir escalando. ¿Saber de programación? No. Tú lo que necesitas es el conocimiento, la experiencia para vivir de un negocio basado en tu experiencia de vida
y todo lo otro lo hace Kajabi por ti. Ahora tú te preguntas, ¿pero será esta plataforma para mí? ¿Es Kajabi para ti? Te puedo decir que Kajabi es para ti si te identificas con haber tratado de crear tu página web, tu sitio web, configurado tu email marketing y todavía sientes que eso te está tomando una eternidad. O tal vez ya estás pensando en contratar un tercero a quien realmente tú sientes que aún tú no le puedes pagar. Pero no te des por vencido. Dime si tú eres de los que pasas muchísimo tiempo haciendo las tareas tecnológicas, configurando herramientas complejas, herramientas de software, reparando plugins que todavía no funcionan. Si a ti te abruma la parte tecnológica del negocio, si estás llegando a un punto donde tú sientes que cuando lograste integrar un plugin, todo se estropea y te das cuenta que no tienes a quién llamar para solucionar esto, ahí no quiero que sientes que puedes frustrarte, que tienes que renunciar, no. Tú todavía tienes oportunidad y herramientas distintas para lograr montar tu negocio. Dime si este eres tú. Tú quieres poner tu conocimiento a trabajar por ti. Tú quieres convertir tu experiencia en el offline a una experiencia en el online, ya sea por primera vez o porque ya tienes mucha experiencia enseñando. Kajabi es para ti. Te va a simplificar el proceso de crear, de distribuir y de vender tus productos o servicios digitales para que puedas optimizar el proceso hacia el éxito, que puedas alcanzar los objetivos y metas de venta que te has propuesto de forma rápida. Dime si tú estás listo para crecer tu negocio. Kajabi te permite a ti montar tu página web y todos tus embudos como si fueras un profesional. Ahora bien, ¿te preocupa el tema del dinero? Porque Kajabi es premium. Pero cuando tú consideras todo lo que hace, página web, producto, página de destino, email marketing, embudos de venta, análisis, CRM, realmente todo en un solo lugar puede reducir considerablemente el costo de administrar un negocio digital, sin mencionar el tiempo que te puede tomar a ti integrar todas las demás herramientas. Tú puedes en Kajabi montar tu escuela online, crear cursos, servicios, productos digitales. Tú puedes hacer entrenamientos, ebooks, subir tu contenido y personalizarlo. Puedes identificar tus precios, crear ofertas y cuando ya tienes un producto, un curso digital, tú empaquetas básicamente y le vendes tu conocimiento al mundo, ya sea a través de módulos, unidades, lecciones, descarga en PDF, videos, archivos de audio, quizzes, lo mejor de tu conocimiento, transmitirlo a través de un recurso digital. En Kajabi también tú puedes enviar email a tu base de datos de forma atractiva porque vas a tener ya plantillas prediseñadas con las mejores prácticas de cómo deben hacerse, integradas para ayudarte a ti a mantener tus mensajes fuera de la bandeja no deseado, del spam. ¿Por qué? Porque Kajabi actúa como un proveedor de servicios de correo electrónico y puede almacenar todos tus contactos allí para que fácilmente cuando tú lo necesites, tú le puedas enviar un email. Tú puedes crear un blog en Kajabi, un blog donde empieces a aportar contenido de valor para posicionarte en buscadores y atraer a prospectos que pueden convertirse en clientes basado en una necesidad, un problema que un día ellos buscaron en internet. Puedes crear tu página web o tu sitio web de forma atractiva porque ya hay plantillas diseñadas para ti. Todo eso integrado con el resto de tu empresa en un solo lugar. Tú puedes elegir diferentes temas que ya puedes personalizar y terminar tu sitio web como si tú fueras todo un diseñador web. Puedes también crear páginas de aterrizaje o landing pages para cada producto, para cada servicio, para cada lanzamiento, con pocos clics. Eliges un tipo de embudo, le das tu estilo y publicar. Cualquier landing page que tú necesites, sea una página de venta, sea una página de registro en webinar, sea una página de gracias, de suscripción a un lead magnet, todo está dentro de Kajabi y puedes armar embudos o pipelines, como le llaman ellos, para hacer lanzamientos o para hacer webinars evergreen, para que tú puedas activar a tu comunidad de forma personalizada y aumentar tus ingresos dentro de las ofertas, haciendo upsells y downsells y muchísimo más. Tú puedes también cuidar de tus clientes a través de un CRM que te permite a ti entender el comportamiento y tomar notas de cada cliente. ¿Para qué? Para tú poder mejorar la automatización del marketing y tus productos, conociendo básicamente el ciclo de compra de ellos en tu negocio. Tú puedes recibir pagos rápidamente con la integración de Stripe o de PayPal.
Puedes acceder a analíticas y verificar cuáles son las métricas clave que debes identificar para seguir mejorando tu negocio. Tienes acceso a informes muy fáciles para hacer un seguimiento del progreso de tu cliente y muchísimo más. Pero eso no es todo. También tienes un app en el celular que le brinda a tus clientes un acceso cómodo para ver tu curso, ya sea que ellos quieran ver video, que ellos quieran transmitir un audio, lo que sea que está dentro de tu producto, lo pueden hacer desde el app de Kajabi. Y muchos entienden que necesitan YouTube o necesitan Wistia para alojar los videos, pero no. El alojamiento de videos en Kajabi viene completamente incluido, los audios también se cargan rápidamente y lo puedes usar tanto en productos como en tus landing pages o páginas de destino. Si quieres evaluar a tus alumnos, a tus clientes, si le quieres dejar un quiz, un examen, también puedes hacerlo a través de los assessments, donde vas a poder verificar el progreso de tus alumnos, evaluarlos a ellos y brindar resultados para que ellos se sientan comprometidos con el aprendizaje. Puedes hacer podcasts, aprovechar uno de estos medios más accesibles, ese canal tan reconocido por muchos que genera potenciales clientes para tu negocio, los podcasts. A través de un podcast vas a poder generar confianza, atraer nuevos oyentes que en un momento podrán comprar. Pero también dentro de Kajabi tú puedes crear un podcast solo para miembros, solo para clientes, para que sea más exclusivo y brindarles a ellos muchísimo más valor. Y dime si brindas coaching, si brindas mentorías o quieres hacerlo, también dentro de Kajabi tú puedes gestionar a tus coaches sin necesidad de buscar soluciones alternas. Te puedes concentrar completamente en ayudarles a ellos a conseguir resultados. Desde allí puedes personalizar la cantidad de sesiones en vivo que vas a tener con tus coaches, la agenda, los recursos, las notas de cada sesión. Podrás presentar tu programa de coaching o mentoría dentro de tu sitio web con un embudo de marketing o como un producto individual. Depende de ti y si quieres puedes cruzarlo con otras ofertas existentes. ¿Y qué hace Kajabi por ti para mejorar básicamente tu experiencia? Pues tienen soporte 24/7 a través del chat. Yo soy una que he necesitado a cualquier hora ayuda y pues lo consigo a través de su chat. Tienen un centro de ayuda como un foro donde puedes encontrar respuestas a la medida y es muy fácil de navegar. También hacen frecuentemente webinars que permiten a los miembros de Kajabi escuchar otras estrategias de éxito sobre otros dueños de negocio que han utilizado Kajabi para prosperar su negocio. Y dentro de Facebook tienen una comunidad de más de 25,000 personas que se ayudan mutuamente. Cada vez que tengo una duda, pregunto en ese grupo y de inmediato otros emprendedores digitales, principiantes o avanzados, se ayudan. Pero mucha gente dice que Kajabi es caro. Y yo sé que tú quieres ahorrar dinero lo más que tú puedas para empezar tu negocio, pero Kajabi es premium. Los planes de Kajabi Basic, Growth y Pro empiezan en 149, 199 y 399 mensuales respectivamente. Si tú decides pagar anualmente, te puedes ahorrar muchísimo más. Suena alto un poquito, ¿verdad? Para comenzar. Ahora, quiero que te imagines que esta es la renta de tu negocio en físico y segurito estás dispuesto a pagar mucho más. Imagina que es el local del negocio físico donde suceden todas las operaciones de tu negocio. Hay muchas personas que descartan Kajabi al principio porque dicen no puedo permitirme hacer ese pago. Sin embargo, tienen que pensar que luego están improvisando con tantas plataformas e integraciones distintas buscando las funcionalidades que necesita un negocio digital. Y por eso quiero que analices las tarifas de Kajabi y pienses qué realmente yo necesito para crear un negocio digital. Probablemente lo primero que pienses es, bueno, necesito una página web. Y digamos que tú digas, déjame buscar una herramienta básica fuera de Kajabi que tal vez me puede costar unos $20 mensuales, ¿verdad? Entonces empezamos con esos $20 mensuales. Luego tú dices, ¿cómo me voy a comunicar con mis alumnos? Necesito un proveedor de email marketing. Conociendo en el mercado uno de los más económicos, MailChimp, empieza por $10 mensuales en su plan más básico. Tú luego dices, ¿cómo integro esa página web con mi email marketing? Ahí también vas a necesitar una herramienta como Zapier, por ejemplo, que puede costar desde 20 al mes para tú hacer las integraciones de si sucede esto, que suceda lo otro.
También tienes que crear tus embudos de venta y landing pages que puedes usar ClickFunnels, lo que tú consideres que probablemente te pueden costar ClickFunnels desde 97 al mes. Luego necesitas también alojamiento de videos, ya sea en YouTube o en Wistia, que también tiene un costo. En YouTube no hay costo, sin embargo, recuerda que no es tan seguro si dejas tus videos allí porque hay herramientas que la gente usa para descargar videos de YouTube. También necesitas poder alojar esos cursos online, esos cursos digitales que tú vas a vender. Y hay otras herramientas como Thinkific, como Kartra, pero que tal vez no tienen todo en un solo lugar. En promedio, analiza que tal vez puedes llegar a pagar aproximadamente casi $200 mensuales por todas estas herramientas que tú tienes que usar para poner en marcha tu negocio, pero sobre todo entrando a portales distintos, plataformas distintas y, lo más importante, ¿cuánto tiempo estás dispuesto tú a invertir para aprender de todas esas diferentes plataformas digitales? Kajabi es una plataforma todo en uno, donde puedes crear tu página web, donde puedes crear tus embudos de venta, donde puedes hacer email marketing, cursos digitales, una membresía, un club, tu blog, quizzes y muchísimo más. Todo en un solo lugar, en vez de tener que aprender o integrar 5 softwares diferentes. Y tú puedes aprender cómo funciona Kajabi, montar tu negocio y listo. Todos los elementos listos para comenzar en un solo lugar. Cuando tú estás usando diferentes plataformas, si algo falla, tú no sabes siempre dónde falló la tecnología. Y no significa que Kajabi no puede prestar un inconveniente, pero es menos probable si todo está bajo una misma plataforma. Y en caso de que esto suceda, tienes el chat, el soporte a través de chat de ellos. Pero importante, ¿qué porcentaje de ventas retiene Kajabi? 0. Hay otras plataformas que se quedan con hasta el 10% de tus ventas. Tendrás que usar en Kajabi, Stripe o PayPal para recibir pagos que ambos cobran alrededor de 3%, pero Kajabi solo te cobra su tarifa mensual y eso es todo. Y cada vez que agregan cosas nuevas como el coaching, como los podcasts, que es lo más nuevo que tienen, realmente no cobran nada adicional. Ahora bien, si sientes que Kajabi es la plataforma para ti o simplemente quieres hacer como yo y empezar a probarla durante 30 días, te invito a entrar a mariacristal.com/Kajabi30 e iniciar tu camino hacia el éxito. Te puedo contar que en plena pandemia yo usé ese trial gratuito de 30 días y pude vender antes de tener que pagarle a Kajabi. Espero que este video te haya sido útil para entender cómo es la plataforma, qué beneficios te ofrece y de ser así, te invito a darle like, a suscribirte a mi canal y si tú tienes dudas, escríbeme en los comentarios que yo siempre estoy dispuesta a ayudarte. Nos vemos en el próximo video.